Responsable. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 5 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Terminando la semana, la lucha por la libertad en Venezuela ha comenzado. Esto lo aseguró el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, parafraseando al presidente Donald Trump, y anunció que el gobierno norteamericano sancionó a 30 embarcaciones que estaban trabajando para PDVSA, transportando petróleo a Cuba. La pregunta que nos hacemos es cómo es posible que Nicolás Maduro y su equipo sigan enviando crudo venezolano a Cuba en momentos en los que escasea la gasolina, los alimentos y las medicinas en nuestro país, en momentos en los que son necesarias nuevas inversiones para resolver el problema de la luz eléctrica y el agua potable. Obviamente, la inquietud es simplemente retórica, porque sencillamente no tiene ningún sentido favorecer a los cubanos antes que a los venezolanos. Lo vamos a comentar, como es natural, durante la tarde de hoy. Tal como lo refleja la prensa italiana, fueron decomisadas 5 toneladas de coltán venezolano en las costas de Trieste, procedentes del puerto de Cartagena en Colombia. El material fue incautado por órdenes de la Fiscalía en Italia, pues se cree que hubo violación a la ley de uso pacífico de energía nuclear. Otra situación, por cierto, sobre la que seguramente no habrá ninguna respuesta en nuestro país. Varios datos. Suiza aceptó representar a los Estados Unidos en Venezuela después de la salida del personal diplomático norteamericano que estaba en nuestro país. A la 1:30 de la tarde se reinició la audiencia contra el diputado Juan Requesens, y el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, convocó a los venezolanos a protestar mañana en Venezuela y, calificó esta iniciativa como el primer paso de lo que ha denominado como la Operación Libertad. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de estas nuevas sanciones que anunciaba el vicepresidente Mike Pence, la información fue confirmada minutos más tarde por el Departamento del Tesoro norteamericano. Se trata de una medida que impacta a 34 embarcaciones de PDVSA que transportaban petróleo a Cuba. La información fue suministrada por el propio vicepresidente en una actividad el día de hoy. El funcionario norteamericano informó que este viernes su país sancionó a estas embarcaciones que trabajan para Petróleos de Venezuela. El día de hoy hemos tomado acciones contra la compañía que apoya al gobierno de Maduro. Estados Unidos sanciona 30 embarcaciones más que están operando para PDVSA, y bueno, por eso nos hacíamos la pregunta inicial: ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo en momentos en los cuales Venezuela atraviesa la peor crisis en la historia moderna de América Latina, según incluso lo confirmaba ayer el Banco Mundial? La nota de prensa del Departamento del Tesoro asegura que Cuba ha sido una fuerza subyacente que alimenta el descenso de Venezuela a la crisis. El Tesoro está tomando medidas contra buques y las entidades que transportan petróleo, proporcionando un salvavidas para mantener a flote el régimen ilegítimo de Maduro. Cuba continúa beneficiándose y apoyando al régimen ilegítimo de Maduro a través de esquemas de petróleo por represión, mientras intentan mantener a Maduro en el poder. Y vamos a reponer enseguida, ya me comentarán, si no tenemos al diputado Juan Pablo Guanipa, podemos seguir con el periodista Damián Prat. Espera nuestra llamada desde Bolívar. Hoy mencionaba el vicepresidente
Pence justo las sanciones contra Minerven, una empresa de oro venezolana. ¿Tenemos? Sí, tenemos al periodista Damián Prat. Damián, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Qué bueno estar de nuevo contigo y con tus radioescuchas. Pues mucho interés de conversar contigo, Damián. Comentaba con los amigos oyentes, nos interesa mucho conocer cuál es la situación en Bolívar, producto de lo que está ocurriendo con la crisis eléctrica, que ha degenerado en crisis de agua potable también. Pero yo te pedí una primera reflexión sobre este tema de las sanciones. Hoy anuncian sanciones contra embarcaciones que llevaban petróleo a Cuba, pero en su discurso el vicepresidente Pence también anunciaba esta sanción contra Minerven, una empresa de oro venezolana. Yo quisiera tu comentario, porque en general lo que ha ocurrido con las empresas básicas, más allá de esta, es que hoy en la práctica están paralizadas. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, fíjate tú que son varias las cosas que me has planteado, ¿no? En efecto, todas las empresas, bueno, prácticamente todas están en cero. Muchas de ellas estaban ya en cero o en casi cero. Vamos, perdóname que la expresión no es de mucha exactitud matemática, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, Sidor tenía 8 meses sin hacer una sola colada de acero. La antigua Sidetur, que también es una siderúrgica, que era privada, que fue estatizada, tiene 21 meses, creo que hoy o ayer está cumpliendo 21 meses sin producir tampoco ni una colada de acero. Benalum estaba al 6% de su capacidad antes del apagón, ahora está en cero. Y Alcasa estaba al 3% de su capacidad y ahora está en cero. Bauxilum, que es la que produce la alúmina con que se alimentan estas plantas de aluminio, tiene también 19 meses completamente paralizada. Entonces, fíjate tú. Y fíjate que tú me planteas el caso de Minerven, y es un caso, claro, un poquito más complejo, ¿no? Porque en realidad Minerven como tal prácticamente no existe. Ellos crearon ahora una empresa binacional con una transnacional de Turquía y ahora se llama Mibiturben, algo así como Minería Binacional Turquía-Venezuela, que agarra todo lo que tenía Minerven, pero que estaba completamente paralizado, aunque hago la observación, paréntesis, a mí mucha gente de esa zona me dice, bueno, Damián, eso de que estaba en cero producción, tú sabes. Lo que pasa es que cero producción es lo que se registraba oficialmente, el resto salía por los caminos verdes, ¿no? Pero salía en todo caso muy poquito. Eso era una empresa con una capacidad de 8 toneladas de oro y estaba produciendo ya en los últimos años, si acaso una cosa así, ¿no? Entonces, en realidad hay una parálisis muy completa, ahora agravada con el apagón y la supercrisis eléctrica, ¿no? Que terminó de sentenciar a muchas de estas industrias, ¿no? Ahora, Damián, si me permite, vamos a reponer un extracto de la declaración que ofrecía hoy el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, referida a estas nuevas sanciones, porque a nosotros nos ha parecido de especial gravedad. Vendría a confirmar la información cierta sobre el envío de crudo a Cuba en momentos en los cuales escasea gasolina, alimentos, medicinas en nuestro país, y hay que sumar ahora esta crisis eléctrica y de agua potable. Vamos a escuchar esta declaración donde él confirma las sanciones a más de 30 embarcaciones que enviaban crudo a la isla. Y yo quisiera tu comentario, porque en el caso concreto de Bolívar, ¿qué faltaría la inversión de este dinero que estamos entregando a los cubanos? Lo escuchamos y te doy la palabra para escuchar tu opinión. Ajá. And since oil is the lifeblood of that corrupt regime, es la sangre del régimen corrupto. Estados Unidos sancionó a la empresa del Estado PDVSA.
Hoy tomamos acciones contra esta fuente vital del régimen de Maduro. Will sanction 34 vessels owned or operated by PDVSA, as well as 2 additional companies that transport Venezuelan crude oil to Cuba. Estados Unidos ha sancionado a 34 embarcaciones que operaban para PDVSA, para transportar crudo venezolano a Cuba. Oil belongs to the Venezuelan people. El crudo venezolano pertenece a los venezolanos. Bueno, no podemos estar más de acuerdo. Yo quisiera tu comentario, Damián, porque es especialmente grave que esto se confirme, producto de unas sanciones que aprueba hoy los Estados Unidos, momentos en los que Venezuela, nuestro país, el Estado Bolívar, todo el territorio nacional, sufren producto de los apagones y la crisis eléctrica. ¿Qué puedes comentarnos? Claro, mira, fíjate tú, yo entiendo que en este caso, el caso del petróleo hacia Cuba, tiene 2 componentes. Uno, la eterna regaladera insólita de nuestro petróleo al régimen de los Castro, y bueno, más insólito todavía en la situación actual de desastre, ¿no? Donde no solo tenemos la crisis que tenemos, sino que es que PDVSA acaba de registrarse en el mes de marzo una bajada a 700.000 barriles diarios de petróleo. Eso es muchísimo menos que en febrero, que en enero, bueno, y muchísimo menos que lo que era normal en un país que producía 3 millones de barriles, ¿no? Entonces, pero además porque evidentemente detrás de las estrategias y el manejo del régimen está las decisiones políticas del régimen cubano. Ellos son los que dicen hay que hacer esto, hay que hacer aquello, los que dan las órdenes. Entonces supongo que estas sanciones apuntan a, bueno, también hacerle ver a los cubanos, bueno, a los cubanos no, al régimen cubano, que no pueden seguir poniendo sus manos dentro de Venezuela como lo han hecho estos últimos años, ¿no? Ahora, pero quería regresar un momentico, porque es que resulta que Minerven lo que ha hecho en los últimos tiempos ha sido comprar oro de la minería ilegal, esa que está destrozando las selvas de esa zona, que está causando unos daños terribles a nuestras fuentes de agua, las que después originan Guri, etcétera. Ellos lo están comprando, entonces sacan el oro, lo mandan para Turquía a través de Minerven, Banco Central, haciendo una operación disfrazada de legalidad, y bueno, entonces después no se sabe qué pasa con ese oro, ¿no? Es allí justo quería preguntarte, Damián, porque hoy la prensa italiana publicaba información según la cual fueron decomisadas 5 toneladas de coltán venezolano en costas de Trieste, procedentes del puerto de Cartagena en Colombia. El material, bueno, es investigado porque se cree que podría estar violando la ley de uso pacífico nuclear. Y yo quisiera tu comentario en torno a este tema. El diputado Américo de Gracia ha denunciado esta situación en varias oportunidades, señalando incluso al círculo más cercano de Nicolás Maduro. También te pediría una opinión, una reacción de tu parte en torno a este tema. Bueno, de nuevo el mismo problema. El coltán es un mineral, digamos, poco conocido, pero que en realidad tiene una gran importancia para la industria de los componentes electrónicos. Pero en Venezuela no hay ningún orden con el manejo del coltán. Todo es mediante contrabandos, ilegalidades, etcétera, donde gente del régimen tiene mucho que ver. Entonces, bueno, efectivamente le acaban de descubrir ese contrabando de, ¿cuánto era? 5 toneladas era, ¿no? 5 toneladas de coltán, sí. Sí, en Italia, ¿no? Que viene pues todo por los caminos verdes, vamos a llamarlo de esa manera, porque el coltán todavía, a pesar de que ya tiene varios años que se conoce, que se está sacando sobre todo en la zona fronteriza del oeste del estado Bolívar con Colombia, ahí es el sitio principal, no el único. Bueno, eso es una cosa que toda es de modo irregular, ahí no hay ningún orden en eso, ¿no? Y ese entonces otro de los problemas que estamos confrontando, pues, ¿no? Sobre la situación de la crisis eléctrica, te preguntaría, Damián, ayer se daba a conocer este plan de racionamiento
que afecta a casi todo el territorio nacional, excluyeron a Caracas, al estado Vargas, pero en el caso concreto de Bolívar, decía el ingeniero José Aguilar que esto demuestra la monumental inequidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, porque se trata de un estado que, según él ha dicho, es la meca de la electricidad nacional, que es Guayana. Yo quisiera tu comentario sobre este plan de racionamiento, bueno, fíjate tú, pero además sobre este problema que tú vienes denunciando hace tanto tiempo. Te escuchamos. Claro, fíjate, por supuesto, en primer lugar hay que recordar que en efecto, eso que todo el mundo llama Guri, que en realidad es el sistema hidroeléctrico del río Caroní, que es las dos presas de Guri, las dos de Macagua, Caruachi, y debió haber sido Tocoma, que nunca la terminaron, debe generar aproximadamente, en número aproximado, aunque siempre varía un poquito, pero bueno, alrededor del 65% de la energía que mueve a toda Venezuela. Y eso es, bueno, una bendición, un milagro realmente, ¿no? La mano de Dios y la mano del hombre, ¿no? Pero el problema es que eso, por un lado, necesitaba ser complementado con algunas otras fuentes de generación para alcanzar no solo el 100%, sino siempre un excedente para cualquier cosa. Si este gobierno no hubiera malbaratado el dinero, no hubiera habido tantos casos de corrupción, etcétera, y se hubieran terminado las obras eléctricas, Tocoma por un lado, Termosucre por el otro, Termotui, la refacción completa de Planta Centro, hay una de Termozulia también, bueno, y hay algunas otras. Si esas obras se hubieran, bueno, ya no digo ni terminado, pues si se hubieran hecho aunque fuera por la mitad, para ponerme más, bueno, no habría ni la mitad de la crisis eléctrica que hay hoy. Eso por un lado. Por el otro, el abandono total del mantenimiento. Yo he explicado varias veces que Edelca, que ya no existe, Edelca hacía un programa de mantenimiento excelente, no solo en el propio Guri y en sus alrededores, sino en todo el sistema de transmisión nacional de energía. Para empezar, lo que llaman pica y poda, que era mantener limpio de monte las bases de las grandes torres de transmisión, los corredores por donde van los cables, etcétera, etcétera. Y también las subestaciones. Bueno, eso está completamente abandonado y fue la causa del primer apagón de esta serie los primeros días de marzo. Esa fue la causa. Estaba tan abandonado y tan lleno de monte que un incendio forestal de esos típicos de la época, bueno, dañó completamente y desencadenó una serie de daños en los equipos, porque cuando ellos se daña uno, los ingenieros electricistas dicen, se dispara el sistema en todos lados como una forma de protección. Y entonces viene el tercer problema, que no tienen casi personal calificado. Primero porque después que destrozaron a Edelca y estatizaron la electricidad de Caracas, bueno, votaron un gentío. Y mucha otra gente terminó yéndose, bueno, obstinada del maltrato laboral y del desastre que hay allá adentro. Entonces, no tienen personal calificado. Bueno, no es que no tienen casi. Todavía queda alguna gente, pero la gran mayoría, y reponer por eso es que están con esos líos, empatan una cosa, medio ponen y pum, otra vez se cae un apagón, porque no hay casi personal calificado. O sea, todos los daños que ellos han hecho en el sistema eléctrico, falta de mantenimiento, la situación del personal, las obras que no se hicieron, porque insisto, si hubieran terminado Termosucre, toda esa franja nororiental que va desde Píritu hasta Carúpano, estaría cubierta aunque Guri no estuviera mandando nada. Por decirte un ejemplo, lo mismo pasaría con Planta Centro y toda la zona noroccidental del país, y lo mismo pasaría con Caracas si hubieran terminado Termotui, nada, pero eso fue un desastre. Y no terminaron Tocoma, que iba a aportar 2.700 megavatios adicionales. Entonces hay que sacar las cuentas y uno se comprende de qué tamaño es el daño que han hecho acumulado a lo largo de este tiempo. Ahora,
ciertamente nosotros aquí en Ciudad Guayana hemos sufrido un poco menos los apagones y el racionamiento, porque nuestra fuente de energía no es Guri, sino las represas de Macagua. Los que hayan venido alguna vez aquí a la ciudad saben, esas están dentro de la ciudad, entre San Félix y Puerto Ordaz, al borde de la avenida Sucre Figarela. Ahí están las dos Macaguas. Y entonces, bueno, eso ha quedado como un poco afuera. Ahora, ellos querían, usando el sistema interconectado nacional, que también es una herencia que les había dejado la antigua Edelca y el antiguo OPSIS, que ellos todo eso lo desaparecieron, querían desviar una parte de eso para causar aquí también racionamiento, pero para aliviar un poquito el racionamiento en otras regiones del país. Pero parece que han tenido problemas, supongo que problemas técnicos por falta de personal, y hasta ahora no se ha hecho. Pero veremos, ¿no? Pero en todo caso, pues, en el fondo de todo está eso. Ahora, María Alejandra, permíteme recomendarle a la gente dos lecturas que les pueden complementar esta información que yo estoy dando. Una de ellas fue publicada hace casi 3 años en la revista SIC del Centro Gumilla, pero tiene perfecta vigencia. La gente lo puede buscar fácil en la página web de la revista SIC o buscando a través del buscador de Google Guri, víctima de lo que no se hizo, y lo pueden buscar allí y leerlo. Y el segundo lo publiqué hace un poco más de unos 15 días en Tal Cual, que explica la relación entre el apagón, el primer apagón, la falta de mantenimiento, las obras que no se hicieron, la corrupción, pero el impacto sobre las industrias. De manera pues que ese también está allí en Tal Cual de ahorita, pues de hace pocos días, ¿no? Damián, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos además, compartiendo información de todos estos temas, incluyendo la crisis del servicio eléctrico que afecta de forma increíblemente a un estado como Bolívar, como dice el ingeniero, que es justamente la meca de la producción de electricidad en nuestro país. Damián Prat es periodista desde el estado Bolívar, una referencia, escribe en el Correo del Caroní, también en Tal Cual, en otros portales, ofreciendo información acerca de este tema y su reacción en torno a, bueno, estas sanciones. Ustedes me preguntan a través del Twitter detalles sobre esta medida anunciada por los Estados Unidos. Ben Fiore me dice, buenas tardes, ¿en qué consisten las sanciones a las embarcaciones? ¿Cómo se aplican? Y la nota emitida por el Departamento del Tesoro norteamericano explica que como resultado de esta acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades y de cualquier entidad que sea directa o indirectamente el 50% más de las empresas o las embarcaciones designadas que se encuentran en Estados Unidos en posesión o control de personas norteamericanas están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de Estados Unidos o dentro de ese país que involucren cualquier propiedad o interés de las personas bloqueadas o designadas. Probablemente lo que ustedes se preguntan, también tengo esa inquietud, si habrá una medida que vaya más allá, que impida que las embarcaciones finalmente hagan lo que han venido haciendo, que es entregar petróleo venezolano a la isla de Cuba en momentos en los cuales tanto nos hace falta en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones, la historia de los famosos pantalones Blue Jeans. También el maestro Arturo Uslar Pietri nos hablará sobre marxismo y socialismo. Porque para saber qué pensaba Marx se necesita una cultura extraordinaria. Y al final conversaremos sobre la tan escasa electricidad. Todas estas historias bien contadas y bien documentadas este domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que mañana están convocadas protestas en todo el país en lo que ha denominado el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, la Operación Libertad. Él escribía más temprano en su cuenta en Twitter: el 6 de abril tenemos una nueva cita con la historia, daremos juntos el primer paso, decía, en la Operación Libertad para el cese de la usurpación. Y para conocer los detalles acerca de esta actividad que se va a replicar, insistimos, en todo el territorio nacional, saludamos en la línea telefónica a Hasler Iglesias. Él es de Juventudes de Voluntad Popular. Hasler, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Pues mucho interés de conocer los detalles que puedas compartir con nosotros. Se ha generado una gran expectativa en torno a estas movilizaciones convocadas para el día de mañana, cuyo objetivo es protestar por lo que está ocurriendo, pero también alcanzar el fin de la usurpación. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, el día de mañana es la primera actividad enmarcada en la Operación Libertad. Y la Operación Libertad entendida como una nueva estrategia que nos permita penetrar en una organización mucho más local y de base, y que no dependamos tanto de los canales de comunicación tradicionales que hemos tenido, vista que, por ejemplo, los días que estuvimos sin electricidad, muchos de nosotros tampoco teníamos señal de celular ni ningún mecanismo de comunicación, y ahora la idea es que busquemos alternativas para blindarnos ante eso, y que incluso cuando estemos incomunicados y en situaciones muy deplorables de vida, sin luz, sin agua, sin gas, etcétera, podamos organizarnos localmente para manifestar, exigir nuestros derechos y acelerar el proceso que, como tú decías, debe terminar en el cese de la usurpación. Ahora, Hasler, ¿qué es lo novedoso de esta iniciativa? ¿Por qué es diferente lo que se está organizando para el día de mañana? Te escuchamos. Sí, hasta ahora quizás la gente podrá recordar organizaciones de base a nivel de oposición exclusivamente en procesos electorales, cuando nos organizábamos con los testigos, con los voluntarios de los centros de votación,
que estábamos organizados en todo el territorio nacional o en gran parte del territorio nacional con una función de un día específico. Ahora tenemos que traducir ese nivel de organización a ese nivel que llega, en este caso, a uno por centro electoral, pero ahora tenemos que traducirlo en uno por edificio, en uno por cuadra, en uno por urbanización, de grupos de ciudadanos activos para 3 funciones fundamentales. La primera, organizar, es decir, involucrar a la gente que quiere hacer algo, que no sabe cómo puede aportar, organizarlos en una estructura que va a manejar información. Lo segundo es que esa información hay que replicarla, venciendo la censura de que no se está transmitiendo por la gran mayoría de los medios de comunicación abierta las informaciones que se generan desde la Asamblea Nacional y desde la persona del presidente encargado, Juan Guaidó. Y bueno, las redes sociales han tenido sus fallas también producto de las fallas de conectividad en el país. Y lo tercero es movilizar y actuar. El día de mañana es una primera actividad de movilización, es una marcha que parte de muchos más lugares de los que habíamos tenido antes, lo que en teoría debería darnos una marcha mucho más grande porque es más amplia, es más inclusiva, pero de ahí en adelante vamos a tener que realizar actividades de todo tipo, tanto masivas, concentradas en un solo lugar, como otras más locales, más descentralizadas, que puedan generar presión, no nada más en el régimen como una entidad monolítica y firme, sino también sobre grupos de personas que están mucho más cercanos a la gente, como pueden ser los efectivos militares o los empleados públicos, que hoy por hoy son quienes deben ser el destinatario fundamental de nuestra propuesta. Hoy no le estamos pidiendo a Nicolás Maduro que renuncie, hoy le estamos diciendo a los que aún lo sostienen que dejen de hacerlo y se sumen a esta protesta, pero no queremos hacerlo desde una rueda de prensa, sino desde una activación local en todo el país, en cada urbanización, en cada cuadra, en cada edificio, y eso es lo novedoso, que nunca lo habíamos hecho para una actividad de este tipo, sino para actividades fundamentalmente electorales. Hasler, hay 2 elementos, tú mencionabas uno, la falta de conectividad, cómo superar esta situación. Está claro que nuestro país de un momento a otro se puede quedar sin energía, lo vivimos, ni hablar de lo que pasó el pasado 7 de marzo. Quisiera saber lo que puedas compartir con nosotros, cómo superar este obstáculo, y el otro tiene que ver con la acción de los grupos paramilitares. Te escuchamos. Sí, lo primero, pues evidentemente cualquiera pudiera decirnos que ante una falla de conectividad generalizada, pues incluso estos comités de ayuda y libertad se quedarían incomunicados, ¿no? Lo que en alguna medida es cierto, pero eso lo estamos buscando solucionar por la vía de la organización y de las probabilidades incluso. Si una persona no está organizada, no se comunica con sus vecinos, no tiene claro cuál es su hoja de ruta y además está desconectado, está incomunicado, pues obviamente eso lo inmoviliza. Ahora, si esta persona forma parte de un comité, de un grupo organizado, que saben que pueden encontrarse en determinado lugar, en la planta baja de su edificio, o en la calle, o en la plaza, o en el parque que les quede cerca y que hayan conversado previamente, y que en ese lugar ya no va a estar una persona aislada, sino que pueden conseguirse 5, 10, 20, 30 personas, primero ampliamos las posibilidades de que alguno de esos 30 pueda recibir la información vía su teléfono celular o cualquier otro mecanismo. Y segundo, ya hay una organización local, que incluso si no recibieran información, tienen la capacidad de organizar desde una protesta hasta una asamblea o cualquier otro tipo de organización ciudadana en el lugar. Lo que estamos haciendo es empoderar a la gente y decirles que hay que organizarnos previamente mientras podemos comunicarnos, mientras podemos organizarnos, para que en casos de excepción no haga falta que me llegue un tuit de Juan Guaidó, sino que yo sepa con qué vecinos tengo que articularme para poder desarrollar una acción. Eso es lo primero, que pasemos del 2.0 otra vez a lo básico, como era la organización ciudadana cara a cara en nuestras plazas, en nuestras calles. Lamentablemente, mientras otros países más bien discuten cómo mejorar el uso de las redes sociales para hacer política, en Venezuela nos toca confiar en los mecanismos 1.0, como los llamamos, para vencer también estas dificultades. Y en materia de los grupos armados, los colectivos o paramilitares, el llamado es claro. Lo primero es que tenemos en estos comités y desde la dirigencia nacional buscar actividades que reduzcan los riesgos para los ciudadanos. Hoy cada ciudadano que esté vivo y libre es una voz, es una fuerza, es una energía para cesar la usurpación. Es decir, que no podemos seguir arriesgando vidas y personas que sean encarceladas porque eso nos resta fuerza.
en un movimiento que su fuerza reside en ser mayoría y una mayoría movilizada. Para eso, primero hay que diseñar actividades de bajo riesgo. Lo segundo es que el llamado claro a las Fuerzas Armadas es que ha sido bochornoso cómo en días pasados han salido pistoleros y colectivos armados a disparar a diestra y siniestra, y no ha habido, pero es que ni un efectivo de policía, ni de la Guardia Nacional, ni de ningún componente para poner orden como es un mandato constitucional. Y no es poner orden agrediendo a los que están manifestando legítimamente, es poner orden evitando que se genere violencia por parte de estos colectivos armados, y ese es el segundo llamado fundamental. Un hecho bochornoso, vergonzoso, grosero, que las Fuerzas Armadas, que lamentablemente hasta ahora se han prestado para dispararle a manifestantes, para defender al dictador, no sean capaces de impedir que se haga un tiroteo en cualquier calle de Venezuela, como es un ejercicio normal de cualquier cuerpo de seguridad de cualquier país del mundo, es impedir la violencia en la vía pública. Finalmente, Hasler, se ha creado la expectativa en torno a la Operación Libertad, tomando en cuenta lo que ha dicho el propio presidente encargado, de que al final del día lo que se busca es una organización suficiente para llegar al Palacio de Miraflores. ¿Esto es así o no en lo absoluto? ¿Qué puedes comentarnos? Sí, sin duda. Sin duda, el Palacio de Miraflores es no solo un símbolo, sino que hoy por hoy representa el ejercicio efectivo del poder político en Venezuela. Un poder que usurpa Nicolás Maduro y un poder que constitucionalmente le corresponde a Juan Guaidó para que, haciendo uso de ese poder, restablezca el hilo constitucional y convoque a unas elecciones libres. Eso es lo que debe ocurrir y eso es lo que estamos buscando todos los días en la calle. Ahora, también hay que aprender de los errores. En el pasado hemos dicho muchas veces que vamos a ir al Palacio de Miraflores. Y lo cierto es que no hemos tenido la capacidad, bien sea porque en ese momento la violencia nos ha sobrepasado, o porque no había suficiente organización, o por razones logísticas o de otro estilo, no fuimos capaces de llegar físicamente a Miraflores. También hay otra verdad, que llegando y tocando la puerta o la reja del palacio no significa que Maduro salga automáticamente. De manera que esa llegada a Miraflores tiene que ser, primero, poder hacerse cuando realmente tengamos la fuerza, el apoyo y la garantía de que el pueblo de Venezuela va a poder llegar en su derecho legítimo a la sede de la Presidencia de la República. Y lo segundo, que eso no va a ser una marcha más, sino que cuando eso ocurra, efectivamente, Nicolás Maduro va a tener que desalojar el lugar que está usurpando, que es la Presidencia de la República. De manera que no se trata simplemente de un anuncio que se lanza al aire para generar aplausos y generar ánimo en la gente, sino que es parte de una estrategia que debe dar resultados no solo en lo simbólico, sino también en lo tangible y en lo real, como es el sufrimiento de nuestra gente hoy, tangible y real, y necesita respuestas concretas. Gracias, Hasler Iglesias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es dirigente de voluntades, de Juventudes de Voluntad Popular. Estuvo en la FCU de la Universidad Central de Venezuela ofreciendo detalles acerca de esta actividad convocada para mañana en el marco de lo que han denominado desde la Asamblea Nacional como la Operación Libertad. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El brujo de Pipe y la cuchilla de diamante. Los éxitos de la investigación científica durante la Segunda Guerra Mundial llevaron a países como Venezuela a adoptar la ciencia y la tecnología como palancas para el desarrollo y la modernización. En ese contexto es que aparece el doctor Humberto Fernández Morán, conocido también como el brujo de Pipe, por su estrecha vinculación con el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC, situado en los Altos de Pipe. Humberto Fernández Morán nace en Maracaibo. Estudia en Alemania, donde se gradúa de médico en 1945. Pocos años después, desde el Instituto Karolinska en Suecia, propone la creación de un moderno centro de investigaciones que transformaría la manera de hacer ciencia en el país. Es así como se inicia la construcción del Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas, antecesor del IVIC, en 1954. El ingenio y la dedicación del brujo de Pipe lo llevan a patentar la célebre cuchilla de diamante, una innovadora herramienta que permite seccionar estructuras microscópicas dentro de las células. Tras la caída de la dictadura en 1958, es acusado de perecimenista y se desata sobre él una feroz campaña que le obliga a emigrar. El doctor Fernández Morán se establece entonces en Estados Unidos, donde trabajó en prestigiosas instituciones como la Universidad de Chicago. Su labor como hombre de ciencia es hoy reconocida más allá de nuestras fronteras. El doctor Humberto Fernández Morán ocupó el sillón 23 de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales hasta 1999, cuando falleció en la ciudad de Estocolmo. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de los apagones, saben ustedes, Venezuela el mes de marzo estuvo prácticamente a oscuras
y paralizada, y esto ha provocado pérdidas millonarias en todos los sectores en nuestro país. Uno de los más sensibles, sin duda alguna, tiene que ver con los alimentos. El sector ganadero, para que ustedes se hagan una idea, todavía no se ha reactivado, sigue evaluando las pérdidas. El problema es un sector de mucha planificación, no es como el comercio. Estoy leyendo una declaración de uno de los representantes del sector, Ricardo Acosta, concretamente vicepresidente de Fedecámaras en el estado Zulia. Él decía, el problema es que es un sector de mucha planificación, no es como el comercio, que uno coloca un producto, y no es como la industria, que uno arregla la máquina, que tiene su proceso, pero es un proceso garantizado. Esto es una recuperación progresiva. En momentos en los cuales, bueno, nos enteramos o confirmamos lo que ya sabíamos, ¿no? Que Venezuela todavía continúa entregando petróleo a Cuba, a la isla de Cuba. En tanto, establecemos contacto con nuestro invitado, si me permiten. Vamos a abrir las líneas, 482-9126, 482-9126 y 482-9388, 482-9388. Nos interesa conocer, bueno, entre otras cosas, si tiene luz, agua, y el impacto que ha tenido esta situación en el caso concreto de la escasez o no de alimentos y la inflación que está disparada en nuestro país. Gerardo Ávila, presidente de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, de Fegalago, por cierto, una de las entidades que producía mayor cantidad de alimentos y que hoy día está en medio de la oscuridad. Bueno, él explicaba que para entender la capacidad de recuperación del sector, el primer elemento a analizar es la producción láctea. Una vaca, decía, que ya parió y que está en su ciclo de lactancia, cuando atraviesa un estrés como el verano, la sequía, la falta de pasto, de alimento, normalmente tiende a bajar su producción si no es suplementada con alimento concentrado, con alguna ayuda. En esa ocasión, donde evidenciamos más de 100 horas sin energía eléctrica, bueno, ya esto se superó. Esta es una declaración que ofreció hace algunos días, donde no hubo suministro de agua, que tiene que ser constante. Esto afecta a la producción de leche. Cuando una vaca baja la producción, recuperarla nuevamente es francamente difícil, decía Gerardo Ávila, presidente de Fegalago. Y decíamos que, bueno, uno de los impactos más importantes es, sin duda alguna, el que tiene que ver con los alimentos. Ustedes se comunican a través de nuestros teléfonos. Margarita Prieto nos llama desde San Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Yo llamaba para un servicio público. Adelante. Necesito el medicamento Alpran o Alprazolam de 2 miligramos. ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted, señora Margarita? Y tengo otro que también es imposible conseguir, Tramacol en gotas, Tramacol, que es para los dolores. Tramacol. ¿Su teléfono? Y Colipan, que son cosas severas que yo tengo, Colipan de 300 miligramos. De acuerdo. ¿Su teléfono, señora Margarita? Losartán potásico de 100 miligramos. O sea, yo soy de una farmacia y no tengo para comprar todos esos medicamentos. El teléfono que me pueden llamar es el 0424 0424 116 9457 9457. Bien, a quien pueda colaborar, seguramente la señora Margarita se lo va a agradecer profundamente. Esta es la situación de nuestro país, por eso es incomprensible que todavía estemos entregando petróleo a Cuba. Nadie sabe en qué condiciones. Nos acompaña el economista, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. De pronto él nos ayuda a salir de esta duda. Ronald Balsa, gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes. La verdad, mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, el impacto económico de estos apagones. El caso de los alimentos, decíamos, es especialmente sensible, pero esto abarca prácticamente toda la economía en nuestro país. Hay cálculos que van de 2.000 millones de dólares o sobrepasan los 5.000, algunos hablan hasta 10.000 millones de dólares durante el mes de marzo. Quisiera un comentario de su parte, un día como hoy, que confirmamos lo que ya se conocía, que Venezuela continúa entregando petróleo a Cuba. Lo escuchamos. Bueno, lamentable tener esas noticias de un modo tan parcial, ¿no? El PDVSA ha dejado de publicar también los informes que presentaba previamente, donde se podía seguir su estado financiero con las limitaciones que progresivamente ha tenido la publicación de información en nuestro país.
pero sabemos que la opacidad es cada vez más evidente. O sea, desde el 2015 no se publican cifras en el Banco Central, pero la arbitrariedad en el manejo de los recursos es algo que todos podemos observar prácticamente de modo cotidiano cuando se toman decisiones en cadena nacional o por redes sociales que no tienen ningún respaldo documental que nos permita saber cuál es el destino y en qué condiciones. Lo que ocurre con Cuba es algo preocupante, no solamente por los recursos que se envían, sino por el carácter simbólico que tienen. Si tenemos problemas muy serios con la comunicación, esto tiene que ver con la crisis de servicios públicos. Vamos a tomar la llamada internamente y preguntarle al profesor si se puede quedar en el mismo sitio un minuto o dos más para que cierre la idea sobre lo preocupante que es confirmar, a la luz de las sanciones que ha anunciado hoy Estados Unidos, que seguimos enviando petróleo a Cuba en momentos en los cuales Venezuela necesita de recursos como nunca antes. Es la crisis más grave que se conoce en América Latina durante la era moderna. Esto lo decía el Banco Mundial el día de ayer. Ellos calculan una caída del Producto Interior Bruto de más de 20 puntos. Ya en nuestro programa lo advertía la economista venezolana Tamara Herrera. A ver si tenemos al profesor Ronald Balsa. No sé si me escucha, profesor. Bien. Profesor, para que termine la idea, lo preocupante que es confirmar que seguimos enviando petróleo a Cuba en momentos como los actuales. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno, no solamente por los recursos que estamos perdiendo, sino por el mismo carácter simbólico que tiene una relación con Cuba que es muy discutida y abiertamente discutida por la interferencia que el gobierno de Venezuela acepta del gobierno de Cuba en nuestro país, ¿no? Esto se suma quizás a magnitudes todavía mayores, que son las que van con el fondo chino o con los arreglos que ha tenido el gobierno con Rusia o con otros países de los que no conocemos las condiciones. O sea, lo que ocurre con Cuba en términos de la magnitud de lo que se pueda estar enviando es algo que se debe sumar a todo lo que no sabemos que se ha hecho con los recursos públicos venezolanos. Pues la situación de crisis de nuestro país ameritaba que tuviéramos importaciones de medicinas, de alimentos, tuviéramos acceso a inversiones para electricidad y agua, cosas que verdaderamente eran esenciales, pero además la corrección de todos los otros problemas que impiden que el sector privado tenga una actividad provechosa para generar productos que puedan venderse en cualquier parte del mundo y que nos permitan tener divisas. O sea, el gobierno lo único que hace es distribuir recursos entre sus aliados internos o externos. Profesor Ronald Balsa, gracias por atendernos estos minutos. Economista, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, prestando opinión acerca del impacto económico de esta crisis. Algunos hablan, nos decía Francisco Farago, que puede llegar tranquilamente a $10.000 millones, una cifra tremenda para un país como el nuestro que tantos recursos necesita. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información. Rafaela Requesens informa en su cuenta en Twitter que a las 5:40 fue diferida nuevamente la audiencia
de Juan Requesens. Aún el Ministerio Público se encuentra en uso del derecho de la palabra. Continúa el próximo martes 9 a las 2 de la tarde. Recordar que el diputado Juan Requesens fue detenido de forma arbitraria el pasado 7 de agosto de 2018 sin respetar su inmunidad parlamentaria. No le permitieron comunicarse en su momento con nadie. Fue presentado 6 días después de su detención en los tribunales. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Briana Urbina y Gladys Mejías, en los controles de Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.